Después de ese discurso de anoche que creó grandes expectativas por los potenciales anuncios de cambio, pero que en cambio terminó creando una frustración generalizada en el país, el interinato de Delcy Rodríguez enfrentó hoy las primeras expresiones de ese descontento, de protesta de gran envergadura que podrían estallar como un polvorín en las próximas semanas, a medida que crece el rechazo de un liderazgo que continúa actuando básicamente como una extensión de la narcodictadura de Nicolás Maduro, bloqueando los cambios y las protestas con una exhibición de fuerza represiva que comienza a abrir las puertas a una confrontación social en menos tiempo de lo que se esperaba. Sobre este tema hablaremos en nuestro programa de hoy. Hoy tuvo lugar la primera jornada masiva de protestas por salarios dignos que mostró la determinación y la ausencia de temor de miles de trabajadores, estudiantes, pensionados, jubilados y venezolanos comunes, del común. La primera expresión multitudinaria de la frustración creciente de los venezolanos con la dirección que está tomando la transición en Venezuela y el rechazo imparable del liderazgo de Delcy Rodríguez. La concentración de trabajadores, jubilados, estudiantes, como dijimos, que tenían el objetivo de elevar su protesta frente al Palacio de Miraflores, de manera pacífica, por supuesto, sin armas, enfrentó una amplia diversidad de obstáculos, pero finalmente logró imponerse en las calles a pesar de la fuerte presencia de la Policía Nacional Bolivariana e incluso hasta de francotiradores que se unieron también a los colectivos en este bloqueo sistemático de la marcha en diferentes puntos de la capital venezolana. Bajo órdenes de Delcy, las fuerzas represivas levantaron barreras de contención con múltiples piquetes para intentar dispersar a los manifestantes usando violencia corporal, gas lacrimógeno y también gas pimienta ante una manifestación que se coló por los recodos para avanzar una y otra vez. Según reportes desde Caracas, la movilización mostró una determinación de resistir a estos bloqueos, avanzando por calles alternas y reorganizándose cada vez en las siguientes esquinas para avanzar, negándose a abandonar las protestas. En mi opinión, lo más importante del evento de hoy fue la ausencia del miedo a la violencia de los cuerpos represivos e incluso al temor de ser detenidos, como solía ocurrir en el pasado. Pero también mostró que el interinato continúa actuando como una extensión de la narcodictadura, aplicando las mismas tácticas represivas que, por cierto, también aplicó a periodistas y trabajadores de la prensa que cubrían el evento. Según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la policía del interinato atacó de manera deliberada a un grupo de unos 10 periodistas que cubrían la protesta, a pesar de que estos se encontraban, por supuesto, debidamente autorizados e identificados. Durante el despliegue de las fuerzas represivas, los funcionarios utilizaron escudos antimotines para atacar a los reporteros, destruyendo equipos de trabajo como teléfonos, micrófonos y lentes fotográficos. Según el Sindicato de la Prensa, algunos de los periodistas incluso les robaron sus pertenencias, la policía, por supuesto, violando su obligación, la obligación del régimen de garantizar el ejercicio del periodismo en esta supuesta nueva era en Venezuela. Dijo también el sindicato que documentaron de forma audiovisual los diferentes actos de agresión para interponer las respectivas denuncias. Mientras esto ocurría en las calles de la capital venezolana, detenidos en las mazmorras del régimen, en la prisión, por ejemplo, de El Rodeo 1, denunciaron una grave situación de crisis humanitaria que incluye la presunta muerte de un preso de origen extranjero, no se sabe todavía de qué nacionalidad, y el deterioro crítico de salud de figuras como Josnar Baduel, hijo del fallecido general Baduel, que participó en la llamada Operación Gedeón y lleva ya preso 6 años. Pero más allá del talante represivo que continúa exhibiendo el Rodrigato, las protestas y críticas crecientes podrían abrir álgidos, calientes escenarios de confrontación que no auguran mucho tiempo para el interinato. El anuncio ayer de un aumento salarial supuestamente responsable, lo cual, en mi opinión, es otra manera de decir que se tratará de aumentos insuficientes de bonos sin impacto en las prestaciones sociales,
continuará calentando las calles más allá del 1 de mayo, que es cuando se espera que se haga el anuncio del incremento. Sin duda, la respuesta represiva del interinato a las manifestaciones de hoy podrían radicalizar a sectores moderados y erosionar aún más el frágil apoyo con que cuenta, que de acuerdo a las encuestas que citamos ayer de Megaanálisis, es ahora no llega ni siquiera al 5, al 6 o al 7%. Sin dudas, las protestas salariales podrían ser apenas el inicio de un nuevo ciclo de protestas masivas que se centrarán ya no solo en el aumento de sueldos, sino en la pronta salida del régimen, acelerando las presiones para una solución electoral. Si no hay mejoras tangibles rápidas para contener la inflación y, por supuesto, el ascenso del dólar que encarece la vida completamente en Venezuela, la frustración pasará de la solicitud de incremento a el rechazo a Delcy, a su liderazgo, y de allí al colapso de lealtades, incluso dentro del interinato, ya que sectores chavistas, que también conforman, por supuesto, jubilados y empleados públicos, podrían unirse a las protestas rompiendo el control social que el régimen había mantenido hasta ahora gracias a la represión. Por otro lado, creo que las protestas sociales contra Delcy podrían incluso ponerle presión a la administración Trump para acelerar la transición, las etapas, las fases planeadas e incluso acelerar la convocatoria a elecciones si los escenarios de un estallido social amenazan la estrategia de estabilidad y reconstrucción diseñada por Washington. Si las marchas se extienden a nivel nacional, involucran a sectores chavistas tradicionales, como dijimos, jubilados y empleados públicos, y amas de casa, por supuesto, se radicalizan o generan, y además si se radicalizan o generan muertos o heridos visibles, demostraría que Delcy no garantiza esa estabilidad prometida por el presidente Trump. Como un líder pragmático, desde luego, el presidente norteamericano podría ver un riesgo de colapso económico que ahuyente a los inversionistas norteamericanos y podría presionar por elecciones rápidas para legitimar el proceso y proteger, por supuesto, estos acuerdos petroleros que hasta ahora se han mantenido fluidos. De hecho, ya las empresas energéticas, como ustedes saben, han advertido que necesitan certeza política y legitimidad del gobierno para invertir con tranquilidad. El problema más grave en estos momentos es que el interinato de Delcy Rodríguez es vulnerable precisamente porque surgió de una sucesión interna sin legitimidad democrática. Mantiene instituciones chavistas, pero carece de apoyo popular y no tiene la importante legitimidad de origen. Y todo esto, por supuesto, sin contar con el factor María Corina Machado, que podría unificar la protesta para intensificar los llamados a que el régimen finalmente salga y a las elecciones con un apoyo clave, por supuesto, de la diáspora venezolana. Desde luego, falta todavía que se produzca la reacción de la administración Trump sobre estos eventos. Hasta ahora no se ha producido. El cálculo inicial de la administración Trump fue apostar por Delcy para evitar un vacío de poder y un caos. Pero a medida que se complica la situación, Delcy pudiera ser vista más bien como un factor de inestabilidad. Pero por supuesto todavía no estamos en ese escenario por ahora. Como decíamos ayer, todos los caminos definitivamente apuntan a un proceso electoral más temprano que tarde para evitar un potencial polvorín social en Venezuela. Los escenarios más probables de complicación giran en torno a la calle, las protestas, la continuidad de estas manifestaciones, pero también al calendario electoral. Todo depende de si Delcy tiene la capacidad de entregar resultados económicos rápidos que la gente perciba como beneficiosos y de la disposición de su gobierno, que no la veo, por cierto, por ninguna parte, de evitar acciones de represión visibles. De lo contrario, la transición podría acelerarse por la creciente presión social que pone el estallido popular a la vuelta de la esquina. Hasta aquí mi comentario. Y hoy el congresista republicano Mario Díaz Balar alertó una vez más, al igual que otros congresistas en su cuenta de X, de que la detención continua de presos políticos en Venezuela es inaceptable.
Todos deben ser liberados de inmediato y sin condiciones, insistió el congresista cubano-americano. Díaz-Balart reiteró además el respaldo de Estados Unidos a la causa democrática venezolana y advirtió que en Washington todos están siguiendo de cerca cada movimiento del poder en Caracas. Estados Unidos se mantiene firme junto al pueblo venezolano en su lucha por una Venezuela libre y próspera y observa de cerca cada acción de Delcy Rodríguez. Hay que esperar cuál va a ser ahora su reacción a estos episodios de represión de la manifestación pacífica que hoy trató de mostrar su descontento frente al Palacio de Miraflores, que no se les permitió llegar. El Foro Penal actualizó hoy la cifra de presos políticos y señaló que actualmente 485 personas permanecen privadas todavía de libertad por razones políticas en Venezuela. El director de esta organización, Alfredo Romero, advirtió que la ley de amnistía se ha convertido en un obstáculo para muchos casos. Lamentablemente, la ley de amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos políticos presos, que hoy son un total de 485. Esto fue lo que dijo Alfredo Romero, una situación, por supuesto, lamentable. Y mientras crecen las protestas que el régimen trata de reprimir, las empresas petroleras norteamericanas siguen en el limbo a la espera de que el interinato defina las reglas de juego y el marco legal para avanzar sus planes de inversión. Según acaba de reportar la agencia Reuters, hoy las gigantes petroleras de Estados Unidos continúan esperando los modelos de contrato petroleros que supuestamente el interinato debía haberles entregado para tener claro los términos de estos contratos para decidir si continúan, expanden o incluso comienzan a invertir en Venezuela, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Después de la aprobación de la ley de hidrocarburos, el régimen informó a las empresas petroleras que les enviaría los modelos de contrato para la producción compartida y contratos de asociación o joint ventures, de acuerdo a los términos de esta nueva ley. Pero los retrasos están obstaculizando la puesta en marcha de este ambicioso plan de $100.000 millones elaborado por Washington con la intención de reconstruir el deteriorado y estancado sector energético venezolano. Muchas empresas, tanto extranjeras como locales, interesadas en yacimientos de crudo y gas en Venezuela, así como en proyectos de segmento intermedio, lo que se llama midstream, downstream, o sea, productos derivados de la producción petrolera, necesitan examinar los modelos para tomar decisiones de inversión. El retraso, y esto no hace falta decirlo mucho, es un obstáculo para la llegada de capital fresco que ayudaría a dinamizar la economía venezolana, creando oportunidades de nuevos empleos y actividad comercial que sin duda va a beneficiar a muchos venezolanos. En mi opinión, los contratos de asociación estratégica en la que el sector privado ahora va a tener mucho más margen de maniobra, más posibilidades de trabajar incluso sin PDVSA en proyectos de producción petrolera, van en contra de esta afirmación de anoche en la que Delcy juró que el sector petrolero jamás sería privatizado. ¿Cómo va a reaccionar Delcy ahora si entrega los contratos y se difunde la idea de que las empresas petroleras privadas van a tener la capacidad de trabajar al margen de PDVSA? Esto sin duda va a tener una repercusión interna en el chavismo. Es una trampa que ella misma, por cierto, se montó y de la cual le costará salir sin que el chavismo duro la perciba una vez más como una traidora encapuchada. Y la aerolínea norteamericana American Airlines anunció que podría iniciar operaciones en diversas rutas para conectar Estados Unidos con Venezuela a fin de este mes. American Airlines informó que sigue colaborando estrechamente con las autoridades reguladoras para restablecer el servicio directo entre Estados Unidos y Venezuela, interrumpido ya desde hace 7 años por parte de vuelos directos, me refiero. Una vez completados todos los trámites gubernamentales y los controles de seguridad, American tiene previsto ofrecer un servicio diario directo entre Miami y Caracas con aviones Embraer 175, aviones más pequeños de los que solía usar en el pasado American para sus vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. Y esto se va a producir a partir del 30 de abril. Envoy, una filial propiedad exclusiva de American Airlines, se encargará
de operar el servicio. American fue la primera aerolínea en anunciar planes para reanudar el servicio a Venezuela y nos alienta el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos, afirmó Nate Gatton, vicepresidente ejecutivo de American Eagle y de Asuntos Gubernamentales de American Airlines. Agradecemos los esfuerzos del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, el secretario de Estado, Marco Rubio, y de toda la administración para ayudarnos a restablecer la conexión entre Estados Unidos y Venezuela. Nuestro regreso a Venezuela no sería posible sin esta sólida colaboración. Bueno, una noticia interesante para muchos de los venezolanos en Estados Unidos que les gustaría volver a viajar a través de American Airlines. Hasta aquí las informaciones, seguimos adelante y que Dios los bendiga.